En el Antiguo Testamento, Dios le dio como mandamiento a Moisés. O sea, fueron muchos mandamientos. Y dentro de esos, habían unos que eran el ofrecer holocausto, expiación sobre el pueblo de Israel. ¿Amén? Sobre los pecados que cometía Israel. Una vez al año se ofrecían holocausto para que el pecado de Israel fuese perdonado. Y sabemos que las personas no podían entrar al lugar santísimo, sino que quien habitaba dentro de ese tabernáculo era el sacerdote, un hombre purificado, santificado, escogido, apartado para Dios, para el servicio a Dios. Pero por su gran amor y misericordia, el Señor, en su plan salvífico, envió a nuestro Señor Jesucristo para que en lo que el Verbo se hizo carne y Jesús anduvo, nos dio enseñanzas. Y fue necesario, sabemos, de que nuestro Señor fuese a la cruz del Calvario y que allí fuese crucificado y que su sangre fuese derramada. Y todo cuanto acontece es con propósito. Y sabemos que todo cuanto acontece en la vida del cristiano y en el que pone todas las cosas en las manos de Dios es con un propósito. Amén. Y hoy en día, o desde aquel entonces, a partir del momento en que Jesús fue crucificado, todo aquel que cree en el Hijo tiene acceso al Padre. Amén. Ya no es necesario entrar al lugar santísimo a través de un sacerdote. Ya no es necesario ofrecer un becerro o una paloma para que nuestros pecados sean perdonados, sino que hoy, gracias a Cristo, podemos entrar en la presencia del Padre. Amén, porque el mayor sacrificio ya se hizo. El mejor cordero ya fue inmolado. La mejor sangre ya fue derramada. Y como nos enseña la palabra en Juan 1:8, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Bien? Dice la palabra en Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, se refiere a Jesús. Dice que Jesús, levantándose muy de mañana, iba al desierto a buscar el rostro del Padre. Bien. Porque les comenzaba diciendo de que fue necesario de que Cristo muriese en la cruz para darnos paso, libertad al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Que Jesús es nuestro abogado y es quien nos acerca al Padre, porque, como dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y siempre veo a Jesús como ejemplo para todo. Y dice que Jesús se levantaba muy temprano e iba a un lugar a orar. Y esto le puse como título, Encuentro con Dios. Sí. Muchas veces no aprovechamos las oportunidades que hoy tenemos. Porque aquel Israel no contaba con esta oportunidad de postrarse ante la presencia del Señor y entrar en su presencia. Sino que tenía que tener a un hombre como intercesor. Pero hoy en día contamos con el Espíritu Santo que está en
nosotros, mas con la palabra dada. Amén. Y muchas veces nos cuesta ir a su presencia. Y vemos cómo Jesús, siendo hombre, viniendo de Dios, como Jesús era ejemplo en todo. Jesús decía, yo vengo del Padre, yo conozco al Padre, pero me es necesario depender del Padre. Me es necesario entrar en su presencia y allí orar. Así como oraban al principio, es allí entrar en la presencia del Señor y orar. El 13, 14 y 15 tienen un encuentro. Si Dios permite, estaré. Pero yo decía, un encuentro con Dios. O sea, un encuentro con Dios lo debemos de tener todos los días. Un encuentro con Dios lo tenemos que tener en varios momentos o en todo momento del día. No es necesario esperar una fecha para decir voy a tener un encuentro con Dios. No es necesario esperar un evento para decir voy a ir allí para que mi maleza, lo que me estorba, sea presentado delante de Dios. Porque estamos viviendo como un Israel cuando se le daba mandamiento. No estamos viviendo como un Israel que se le dio la libertad de entrar a la presencia de Dios. No estamos valorando la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, por nuestras debilidades, porque somos nada, porque somos inservibles. Y me perdonan, pero tenemos que reconocer de que somos inservibles, de que somos nada. Y que todo cuanto podemos ser y hacer es por la gracia de Dios y por su Hijo amado Jesucristo, por esa sangre que fue derramada, por esa carne que sufrió y fue por nosotros, por nuestra pudrición, por lo que no nos agrada que esté en nosotros. Porque hay malos pensamientos, hay malas actitudes, hay malas acciones que no las queremos tener, porque las palabras nos enseña y nos va moldeando y nos enfrenta. Amén, pero aún así caemos. Caemos en pecado, caemos en tentaciones, hacemos las cosas que a Dios no le agrada, aún queriendo hacer lo bueno. Pero muchas veces no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que preferimos correr hacia donde está el pastor y allí desahogarnos, cuando el pastor es un hombre más, un hombre que también pasa por sus dificultades, un hombre que también tiene, como hombre tiene debilidades, como hombre tiene necesidades, como hombre también le es necesario, o sea, ya tiene su propia carga. No solo la suya, la de su familia, sino también la responsabilidad de todos como comunidad de estar intercediendo ante el Padre por todos nosotros. Para que, entonces muchos nos convertimos en que el primer pisotón, ay, voy donde el pastor. No, vaya hacia donde el pastor de pastores y humíllese ante su presencia. Veamos lo que dice Hebreos 10:19. Dice así la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, no para murmurar, no para darnos malos consejos, no para señalar, sino para estimularnos. Aleluya, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuánto más? Acerquémonos a su presencia, vayamos a su
encuentro. Dice que encuentro es acto de coincidir en un punto de dos o más personas o cosas. Es ir en su busca para concurrir en un sitio con Él. Entonces vayamos a buscar del Señor. Sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén. Sabemos que la presencia de Dios está siempre y en todas partes. Amén. Entonces, si sabemos eso, con más razón, acerquémonos, vayamos a su encuentro. Como dice la palabra, con corazón limpio de conciencia. Acerquémonos con sinceridad, acerquémonos con fe. Busquemos de su rostro. Amén. Y el encuentro me parece que va a tener 3 puntos. Y va a tratar sobre el pasado, creo que el presente, el proceso y la visión. Y no esperemos ese momento para tratar nuestro pasado, para tratar lo que no nos permite avanzar. No esperemos ese momento de ese encuentro para derribar al gigante, para derribar lo que aún no puedo sacar dentro de mí. ¿Saben? Es necesario que todo tiempo, todo momento sea un encuentro con Dios, sea un momento de presentarle ese pasado, sea un momento de presentarle eso que no me deja avanzar, que no me permite llevar una vida grata o una vida con más fuerza. Amén. Aquello que puede impedirme que pueda acelerar, que pueda salir hacia adelante. Entonces, este es el momento. Cada día, cada segundo, cada minuto es el momento de presentarle a Dios esa espinita, ese pasado. Aprendí de que el pasado no es para olvidarlo, sino para aprender de él. Amén. Tenemos que aprender del pasado, del tropezón hay que aprender. Pero no nos quedemos con esa piedra, con ese dolor, sino de que voy a seguir hacia adelante, pero ya yo sé que no voy a tropezar más con esa piedra, no puedo. Y si vuelvo a tropezar, para eso tengo a Dios, en todo tiempo y en todo momento, para decirle: Señor, quita esa piedra, quita esa espina, quita lo que me molesta. El Señor tuvo un encuentro con Moisés, o Moisés con el Señor. Y cuando leemos en la palabra, cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, su vida es diferente, su vida cambia. No pretendo ni le estoy diciendo de que cambiemos ya, de que cuando tengas un encuentro o una intimidad con el Señor ya tengas que cambiar. Pero algo ocurre, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. Una palabra Dios te tiene que dar, Dios te tiene que confirmar lo que tanto está buscando. Tienes que sentir liberación. Tienes que no sé, algo en esa intimidad, algo en ese encuentro con Dios sucede. Porque Dios produce algo. Porque Dios es fuente de agua viva, porque Dios es un Dios vivo, porque Dios mueve lo movible y deja lo inconmovible, que es su reino en nosotros. Dios trae, revelación, Dios nos muestra, Dios nos habla. Y si meditamos más con su palabra, si meditamos con su palabra es mucho mejor, porque nos acercamos más a Él, estamos hablando con la verdad, estamos hablando el lenguaje de Él y le estamos diciendo: acuérdate de que tú me dijiste que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si ahora tengo temor, yo quiero vivir tu palabra, yo no quiero sentir más temor, yo quiero sentir tu presencia en medio de este desierto, en medio de esta angustia. Yo quiero ver tu palabra hecha realidad en mi vida. Y le estás hablando al Señor con su propia palabra, con lo que Él dijo. Amén. Y el Señor dice que su mano
Amén. O sea, Dios extiende su mano. Dios extiende su mano. Y cuando la extiende, es para bendecirnos o para corregirnos. Pero de algo no hay duda, y es que Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que Él extiende su mano. Amén. Y tenemos que saber de que para algo Dios nos escogió. Amén. Dios nos escogió y cómo voy a conocer, cómo voy a saber el propósito de Dios en mi vida, cómo voy a saber si lo que estoy viviendo a Dios le agrada, si lo que hago a Dios le agrada, ¿cómo lo puedo saber? Pues lo podemos saber en su palabra, lo podemos saber cuando entramos en su presencia, cuando tenemos un encuentro con Él, porque algo Dios hace. Algo Dios hace. Amén. Y en Isaías 49 dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Y que desde la entraña de su madre ya Dios tenía en memoria su nombre. Y asimismo vemos en Jeremías 1, Dios también lo escogió y lo escogió con un propósito, lo escogió para algo. Pero si no vamos a la intimidad, si no vamos a su encuentro diariamente, en todo tiempo y en todo momento, no podemos saber para qué Dios me escogió. ¿Para qué propósito tengo dentro de la viña del Señor? ¿Qué propósito tengo dentro de su reino? ¿Qué propósito Dios tiene conmigo en mi hogar? ¿Qué propósito Dios tiene con su palabra en mi mente? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en esta ciudad? Tenemos que preguntarnos eso en el trabajo, en la escuela. ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Pero si no vamos a su encuentro, si esperamos simplemente a un evento, que quizás sea una vez en el año o una vez cada no sé cuántos años, estamos perdidos. Con todo respeto, estamos perdidos. Porque Jesús nos dio la libertad de entrar ante el Padre, de ir a su presencia. El Padre le habló a Moisés y le dijo: quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y yo te voy a escoger para algo. Vas a ser mi líder, vas a liberar a mi pueblo. Contigo cumpliré la promesa que le hice a Abraham. Tú los guiarás, los llevarás al camino. Y asimismo como Dios le habló a Moisés, yo creo que hoy también Dios nos puede hablar a nosotros y decirnos: quita el calzado, porque un propósito tengo contigo. Y es de llevarte, es de hacer. El propósito no solamente es en el que enfrascarnos en el proceso. El propósito no es de que Dios, Señor, ayúdame, líbrame de esta situación, de esta angustia. No, Dios lo hará, pero entremos a su presencia. Asimismo sucedió con Pablo. Hubo un encuentro y su vida cambió.
Y si vemos, Pablo era conocedor de la palabra. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Era tremendo conocedor, había crecido a los pies de Gamaliel, tremendo maestro de la palabra. Pero no le era suficiente, era necesario tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Y que Jesús le revelara, le mostrara, le enseñara el propósito. Su propósito no era perseguir a los cristianos, sino hacerse perseguir. Amén. Era llevar la palabra a los gentiles, a aquellos a quienes los discípulos no se atreverían a acercarse, porque pensaban que simplemente el evangelio, la salvación era para los judíos. Pero Jesús va más allá. Dios va más allá de nuestras expectativas, de nuestras metas. Dice, el evangelio también es para los gentiles, para aquellos que menosprecian, para aquellos que los cuales ustedes piensan que no hay salvación. Yo soy un Dios de salvación, yo soy un Dios de oportunidades. Yo voy también para ellos. Y gloria a Dios porque nosotros somos esa Israel adoptada, esa rama injertada en el olivo. Amén. Pero ¿cómo vamos a saber si no vamos a un encuentro con Jesús? No vamos a un encuentro con Dios. No decimos, Señor, heme aquí. El Señor llamaba a Samuel, 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 y se levantaba. Hasta que se dio cuenta que era el Padre quien le estaba llamando. Y le dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Y es hora de que le digamos al Señor, heme aquí, para ir a tu encuentro, para ir a tu presencia. Es momento de que comencemos y dejemos que Dios obre en nuestro pasado, en nuestro presente, y nos lleve a su propósito, a su visión. Porque tenemos que trazarnos metas. Nosotros no podemos vivir del hoy, del diario. Hay que trazarse metas, ¿verdad? Tenemos que trazarnos metas en el reino del Señor. Pero metas, visiones, que sea la visión del Padre, no la nuestra, sino que sea la de Dios. Señor, yo voy a mirar lo que tú me digas que mire. Mi visión será la que tú me muestres. Amén. Pero para eso es necesario estar en un encuentro con Dios. Un encuentro, dice que Jesús, levantándose muy de mañana, se iba a un lugar apartado, donde pudiese estar tranquilo, donde pudiese desahogarse con el Padre, donde pudiera decirle, contarle todo al Padre, entrar en su presencia con toda sinceridad, ser genuinos ante Dios y decirle, Señor, ya no aguanto más. Decirle, Señor, ayúdame. Señor, obra en mi vida. Amén. Acá no, como algunas otras personas se refieren a que para buscar al Señor hay que hacerlo de madrugada, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Yo pienso que el Señor lo podemos buscar en todo tiempo y en todo momento. Amén. Aunque cada cual habla según su experiencia, pero de las experiencias no se puede hacer un evangelio ni una doctrina. Amén. Sino que la enseñanza, la doctrina está aquí en la palabra. Pero es cierto de que cuando uno se levanta bien temprano, cuando busca del Señor, se siente la persona más valiente del mundo, más fuerte del mundo. Puede decir, venga lo que venga, que ya tengo como enfrentarlo, estoy lleno o llena. Amén. Pero a Dios se busca en todo tiempo, en todo momento. Gracias a Jesús, gracias al Cordero, gracias a aquel que se entregó por amor a nosotros. Amén, que como les decía ahorita, no valoramos eso, porque vivimos en el afán del trabajo, de la situación, de la casa, del hogar, del esposo, de la esposa, del dinero, de que si no tengo para comer, que voy a comer mañana. Y Jesús, Dios, ahí esperando, y el Espíritu Santo ahí sentado esperando por ti, por nosotros, porque me incluyo, esperando. Pero ven al encuentro, ven porque ya la sangre se derramó, porque ya la sangre está
sobre nosotros. La sangre no está en el piso. La sangre está sobre nosotros porque esa sangre es la que nos limpió de todo pecado. Cuando Dios nos mira, ve la sangre del Cordero, ve la sangre de Jesús, ve la sangre perfecta, el olor fragante sobre nosotros y diciendo ahí veo a mi hijo, ahí veo su sacrificio. Y por eso he de estirar mi mano, por eso he de perdonarlos, por eso he de ayudarles. Y una vez que Jesús tenía un tiempo con el Padre, entonces era que se levantaba e iba al propósito con el cual fue enviado, a predicar las buenas nuevas, a libertar al atormentado, a sanar al enfermo. Pero ¿cómo podremos dar una palabra de edificación si no vamos a la presencia del Padre? Y ahí en la presencia del Padre, meditando su palabra, ahí Dios nos va a hacer entender. Ahí Dios va a recalcar alguna palabra que en medio del día, de cualquier cosa se va a encontrar a alguien y Dios te dirá, la palabra que te di, o sea, la palabra que puse en tu mente, esa, dala. Y es la palabra que edifica, que levanta. Es la palabra que meditamos, pero en su presencia. Amén. No es la palabra meditada en el afán. No, es la palabra meditada en su presencia, guiados por su Santo Espíritu. Amén. Entonces, ya, solo recordarles eso. O sea, de que debemos de tener un encuentro con Dios constantemente. Amén. No esperar un evento, sino que desde ya o simplemente continuar con esa intimidad con el Señor. Y cuando lleguemos al evento, ese día 13, 14 y 15, entonces sea un momento de una gloria mayor. Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, el encuentro que tuviste con Dios diariamente, en todo tiempo, en todo momento, en el día, fue bueno. Pero allí va a ser mucho mejor. Amén, va a ser mucho mejor. Porque entonces ahí Dios va a tratar los puntos. Ahí Dios va a seguir haciendo, pero es necesario de que no sea de así del momento, sino de que ya usted, poco a poco, en ese tiempo, en esa intimidad, o sea, comience como que Dios a labrar esa tierra, a prepararla. Amén. Entonces simplemente eso. Busquemos de la presencia de Dios. Entremos a su encuentro, no esperemos a que se haga un evento para entonces decir, ay, voy a entrar a la presencia. Para que entonces aquello se convierta en una emoción. Porque muchas veces es una emoción. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en ese momento es porque lo experimentamos en ese momento y ahí se queda. Y es algo que simplemente dura una semana, un mes. Como no lo sigue practicando, como no sigue entrando en la presencia del Señor a buscar de su palabra, a buscar ese refrigerio que viene solamente de Él, entonces ¿qué pasa? Nos vamos enfriando y volvemos a caer en lo mismo. Amén, sino que constantemente entremos a su presencia. Para cuando haya un evento como este, su gloria sea aún mayor su manifestación sobre nosotros. Amén. Entonces que Dios le continúe bendiciendo. Señor, te estamos dando gracias por este tiempo. Rogamos que, como siempre, seas tú haciendo la obra. Espíritu Santo de Dios, rogamos que seas tú avivando el fuego del don de Dios en nosotros. Que tu palabra, Dios mío, Señor, ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. Ayúdanos y enséñanos a entrar en tu presencia, a entrar en ese encuentro, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos, Señor, que quites, Señor, el afán, quites la piedra de tropiezo, quita lo que impida que podamos, Señor, ser sinceros contigo, Dios. Que podamos ser genuinos. En tu nombre, Jesús, sabemos, Señor, de que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Y como te decía al principio, Padre, sabemos que tu palabra no vuelve hacia ti vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por siempre.
Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu bendición. Gracias te damos por tu gracia y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.